El 6 de noviembre de 1661, el Alcázar de Madrid tembló con los cañonazos que anunciaban la llegada del heredero. Había nacido el futuro rey de España. Pero dentro del palacio, nadie celebraba. El silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. En los brazos de la comadrona, el pequeño Carlos apenas respiraba. Su cabeza era enorme, su cuerpo diminuto, su piel pálida como la cera. Los médicos se miraban sin saber qué decir. Y cuando el rey Felipe IV lo vio por primera vez, comprendió lo que nadie se atrevía a pronunciar. El imperio más poderoso de la tierra acababa de engendrar a su propia ruina. Ese bebé no lloró al nacer. Y algunos juraron haber escuchado a una sirvienta murmurar. Su llanto se quedó atrapado en la garganta, junto con el destino de España. Felipe IV tenía 60 años. Su esposa, Mariana de Austria, era su sobrina. La familia Habsburgo llevaba siglos mezclando su sangre en nombre de la pureza. Pero lo que habían creado no era pureza, sino una bomba genética. 16 generaciones de matrimonios entre primos habían dejado un legado de deformidades, locura y enfermedad. Y Carlos fue su culminación. Un niño tan frágil que no podía sostener su propia cabeza. Tan débil que sus médicos lo envolvían en pieles para que no muriera de frío. Tan enfermo, que su propio padre ordenó bautizarlo antes de que muriera. Nadie imaginaba que aquel bebé sobreviviría. Pero lo hizo. Contra toda lógica, el infante que no debía vivir, vivió. Y con él, sobrevivió también la maldición de una dinastía. Años después, cuando los médicos abrieron su cuerpo, descubrieron su secreto más cruel. Su corazón era minúsculo, seco, arrugado. Como una semilla de pimienta. Ese corazón débil no solo bombeaba sangre. Bombeaba el fin de un imperio. El pequeño Carlos sobrevivió. Pero el precio de su vida fue la vergüenza de su linaje. Mientras otros niños aprendían a caminar, él apenas podía mantenerse sentado. Su lengua enorme le impedía hablar con claridad, su mandíbula torcida no le dejaba cerrar la boca, y sus ojos, siempre perdidos, parecían mirar a otro mundo. A los 3 años, aún balbuceaba. A los 6, todavía no podía leer. Y sin embargo, aquel niño enfermo era el rey de España. En 1665, su padre, Felipe IV, murió dejando un imperio gigantesco y un heredero que no podía sostener una corona ni por un minuto sin ayuda. Así comenzó una de las regencias más sombrías de la historia, la de Mariana de Austria, su madre. Una mujer devota, calculadora, y sobre todo, decidida a proteger a su hijo de todo, incluso del propio mundo. El Alcázar se convirtió en una prisión de terciopelo. Nadie podía ver al rey sin permiso. Los embajadores eran recibidos con excusas, Su Majestad está indispuesto. Y en verdad lo estaba. Sufría fiebres, convulsiones, y crisis que hacían temblar a sus sirvientes. Cuando los médicos lo revisaban, hablaban en voz baja, casi avergonzados. Uno de ellos escribió, el cuerpo de Su Majestad es débil, pero su alma está en duda. Mariana, aferrada a la religión, llenó el palacio de procesiones, reliquias y oraciones. Cada síntoma del niño era interpretado como un castigo divino, y cada cura, como un milagro. Mientras tanto, el imperio se desmoronaba lentamente. España, la nación que había dominado medio planeta, estaba gobernada por un niño enfermo, y por el miedo de su madre. En los pasillos del palacio, el pueblo comenzó a darle un nombre. El hechizado. Porque nadie podía creer que un rey tan deformado, tan triste y tan ajeno a la realidad, fuera humano. Se decía que tenía demonios en la sangre. Que su linaje había sido castigado por desafiar la ley de Dios. Y cada nuevo temblor, cada mirada perdida del joven monarca, alimentaba la leyenda. A los 8 años, Carlos tenía el aspecto de un anciano en miniatura. No podía cabalgar, apenas podía sostener un cetro, y sin embargo, cada vez que se sentaba en su trono, todos fingían que aquel ser frágil seguía siendo el heredero de un imperio eterno. Pero nada en España era eterno. Ni su poder, ni su oro, ni su rey. Dicen que el miedo de una madre puede salvar una vida. Pero el miedo de Mariana de Austria condenó un imperio entero. Y cuando su hijo comenzó a escuchar voces y ver demonios en sus sueños, España entera empezó a creer que su rey estaba realmente poseído. Madrid, 1675. El aire del Alcázar olía a incienso, miedo y superstición. Carlos II tenía apenas 14 años y estaba a punto de ser declarado mayor de edad. El pueblo esperaba a un monarca vigoroso. Pero lo que apareció en el trono fue un espectro. Temblaba. Su voz apenas era un susurro.
Cuando juró como rey, un hilo de saliva cayó por su mandíbula torcida. Los cortesanos gritaron «¡Viva el rey!», pero todos sabían la verdad. España acababa de entregar su destino a un muchacho incapaz de sostener su propia corona. En los pasillos, los murmullos se mezclaban con el olor de las velas. «Está embrujado», decían las criadas. «Ha heredado el pecado de su sangre». Y el apodo que había comenzado como un rumor se convirtió en su título más famoso. Carlos, el hechizado. Los años siguientes fueron un desfile de médicos, confesores y alquimistas que intentaban salvarlo del misterio de su cuerpo. Le recetaban sangrías, pócimas de hierbas, brebajes con polvo de perlas y grasa de víbora. Nada funcionaba. Carlos seguía deteriorándose. Y su mente comenzaba a quebrarse. Al caer la noche, decía ver sombras a los pies de su cama. Escuchaba voces que lo llamaban por su nombre. A veces despertaba gritando que el diablo lo visitaba disfrazado de fraile. Y su madre, Mariana, convencida de que el mal venía del infierno, ordenó traer exorcistas al palacio. Así empezó el espectáculo más grotesco de la corte española. Un rey, ungido por Dios, sometido a exorcismos públicos ante un coro de sacerdotes que gritaban: «Sal de este cuerpo, espíritu impuro». Mientras el joven monarca convulsionaba entre lágrimas, su corte se dividía entre los que creían en el demonio y los que veían simplemente la crueldad de la naturaleza. Uno de los monjes más famosos, Fray Mauro Tenda, fue convocado desde Italia. El capuchino aseguraba haber liberado almas poseídas por siglos. Pero cuando vio al rey, solo pudo murmurar: «Esto no es obra de Satanás, sino de los hombres». Aún así, los rituales continuaron. Le hicieron beber brebajes con huesos de santos, dormir sobre reliquias, y confesar pecados que ni siquiera recordaba. Y cada nuevo exorcismo dejaba a Carlos más débil, más pálido, más roto. Las cortes extranjeras se burlaban. «Los españoles exorcizan a su rey mientras pierden su imperio», dijo Luis XIV con una sonrisa venenosa. Pero dentro del alcázar, nadie reía. Porque el horror ya no era rumor, era visible. Una noche, Carlos despertó y aseguró haber visto a 3 hombres con cabeza de perro sentados en su cama. El confesor, horrorizado, lo bendijo y escribió en su diario: «Su Majestad vive entre 2 mundos, el de los vivos y el de los condenados». Lo cierto es que Carlos no estaba poseído. Estaba muriendo. Y el imperio moría con él. Pero el infierno no había terminado. Porque lo peor aún estaba por venir. 2 reinas, 2 matrimonios, y un secreto tan humillante que el Vaticano intentó borrarlo de los registros. Prepárate, porque el amor del rey hechizado fue su castigo más cruel. El reino esperaba un milagro. Un heredero. Una prueba de que el linaje Habsburgo aún tenía sangre para seguir reinando. Y el milagro llegó, disfrazado de boda. En 1679, el joven Carlos II, débil, inseguro y aterrado, fue obligado a casarse con María Luisa de Orleans, sobrina del poderoso Luis XIV de Francia. Ella tenía 17 años. Hermosa, vivaz, criada entre los lujos de Versalles. Él, un rey de 18 años con el cuerpo de un anciano y el alma de un niño asustado. Cuando se vieron por primera vez, María Luisa palideció. Su prometido estaba tan demacrado que parecía un retrato enfermizo. Pero aún así, sonrió, porque era reina. Y las reinas no pueden temblar. Los médicos, los confesores, toda la corte, esperaban una sola cosa: la consumación del matrimonio. Pero noche tras noche, el silencio llenaba la cámara nupcial. El rumor creció. El rey no puede. El rey está maldito. El hechizado no conoce el amor. Carlos se debatía entre el deseo y el pánico. Le habían enseñado que el placer era pecado, que su cuerpo era débil, que cada esfuerzo podía matarlo. Y cuando intentaba acercarse a su esposa, el miedo lo paralizaba. María Luisa lloraba a solas. Escribía cartas a Francia diciendo: «Vivo en una corte oscura, entre rezos, enanos y silencio». El amor, en aquel palacio, era una misa fúnebre. Y mientras el matrimonio se marchitaba, la reina madre, Mariana de Austria, tejía su venganza. Sembró rumores de que la joven francesa practicaba hechicería. Carlos, influenciable y atormentado, comenzó a creerlo. La mujer que podría haberle dado paz, se convirtió en su enemiga. María Luisa murió 10 años después, enferma, triste y sin hijos. Carlos lloró desconsoladamente. Por primera vez, su llanto fue el de un hombre. Pero su madre no le dio tiempo para el duelo.
España necesitaba un heredero. Y rápidamente eligieron una nueva esposa, Mariana de Neoburgo, una princesa alemana famosa por su familia fértil. 24 hijos tenía su madre. Esta sí podrá dar fruto, decían los ministros. Pero el fruto seguía sin brotar. Mariana, ambiciosa e inteligente, descubrió rápido el poder de manipular a un hombre sin voluntad. Jugó con sus miedos, sus delirios, sus supersticiones. Lo convenció de que su esterilidad no era culpa suya, sino de un maleficio que solo ella podía romper. Y mientras el rey rezaba para curar su maldición, su esposa y los cortesanos se disputaban el control del reino. Carlos II, el hombre que debía engendrar el futuro de España, no podía engendrar ni esperanza. Su cuerpo se apagaba. Su mente se deshacía. Y el imperio, antes indestructible, se desmoronaba a su ritmo. Pero lo más aterrador aún no había ocurrido. Porque antes de morir, Carlos quiso salvar a España, con su último aliento. Y lo que escribió en su testamento, cambió el mapa de Europa para siempre. El otoño de 1700 llegó como un suspiro fúnebre sobre Madrid. El rey hechizado tenía apenas 39 años, pero su cuerpo parecía tener 100. No podía comer sin ayuda, no podía caminar sin caerse, no podía dormir sin ver demonios. Su cabello se caía en mechones. Sus manos temblaban al sostener un crucifijo. Y cada latido de su diminuto corazón, ese que los médicos llamaban el corazón de pimienta, era un recordatorio cruel de que incluso los reyes están hechos de carne mortal. España se desmoronaba. Los nobles esperaban su muerte como buitres, cada uno apostando por su propio candidato al trono. Francia, Austria, Inglaterra, todos negociaban su herencia mientras el rey aún respiraba. Carlos lo sabía. Y entre sus fiebres y visiones, comprendió algo que nadie había entendido. La pureza de sangre, la obsesión por la perfección, la arrogancia de los hombres que jugaron a ser dioses con sus propios hijos. Todo eso había terminado con él. En un último acto de lucidez, ordenó redactar su testamento. Con mano temblorosa, firmó lo que sería su último decreto. Dejar su corona a Felipe de Anjou, nieto del rey de Francia. Un Borbón. Sangre nueva. La sangre que él nunca pudo dar. Dicen que después de firmar, Carlos murmuró: «Que Dios me perdone si he elegido mal». Y esa frase fue su epitafio. El 1 de noviembre del año 1700, día de Todos los Santos, el rey hechizado cerró los ojos para siempre. Su respiración se apagó como una vela vieja, y con ella, 2 siglos de dinastía Habsburgo se extinguieron para siempre. El último Austria había muerto. Pero en su muerte, España renacía bajo otro nombre. En la autopsia, los médicos confirmaron lo que siempre habían sospechado. Su corazón era minúsculo, negro y arrugado como una semilla seca. Un corazón de pimienta. El símbolo perfecto de un linaje que se marchitó desde dentro. Carlos II no fue un monstruo ni un loco. Fue la víctima perfecta de un imperio que se creyó inmortal. Y su historia, aunque ocurrió hace siglos, sigue siendo una advertencia. Cuando el poder olvida su humanidad, el corazón, por grande que sea el trono, siempre termina encogido. Si esta historia te gustó, suscríbete, dale like y comparte.